Ahí está grabando. Ahora. Muy bien. Vamos a leer en conjunto un pequeño texto y después les voy a pedir, les voy a hacer alguna pregunta sobre ese pequeño fragmento. Sonó la alarma del celular. Ana se despertó, besó a su marido, prendió la luz, fue al baño. Se lavó los dientes con el dentífrico que le recomendó su odontólogo y que consiguió en la farmacia de la obra social. Despertó a su hijo, chequeó el celular, entró al home banking, pagó servicios y cargó la SUBE. Se puso la camisa que compró en el shopping, calentó agua, tomó unos mates, salió, saludó al portero, tomó el subte hacia su trabajo. Es un pequeño relato de una escena cotidiana de Ana, pero que puede ser de cualquiera de nosotros, imaginando un día normal fuera de la pandemia. Profe, disculpe, no se ve. ¿No se ve? No se ve el PDF, yo lo estoy No se ve viendo el PDF. lo estoy siguiendo desde la descarga del campus, pero acá en la pantalla que está compartiendo no se ve. Se ve solamente una carpeta que dice Mauro, todo, primeras clases, no aparece No. la presentación. ¿Por qué será? Por ahí está compartiendo otra pantalla. Ahí tampoco se ve. Me dice que estoy compartiendo pantalla. Está compartiendo pantalla, pero solo se ven las carpetas del USB. La ventana del archivo y no la ventana la presentación del no se ve. Pero ustedes ven el cursor mío Claro, sobre la... Sí. Chan. ¿Por qué será? ¿No? No. Bueno, sigamos sin eso, por ahora no pasa nada. Pero sí voy a dejar de compartir esa pantalla. En ese pequeño relato que yo les hice, qué bronca que me da esto, pero les pido 1000 disculpas, pero no entiendo por qué no lo está compartiendo. Voy a pedir ayuda a... Eugenia, no, ¿será que sí, no comparte? A ver si ahora... ¿Ahí? Ahora sí. Ahí está. Bueno, Ahí no sé aparece. qué pasó. Muy bien, les pido 1000 disculpas. Ahí está. Bueno, la idea es que ustedes en este pequeño relato cotidiano puedan ver si ven que existe alguna situación que ustedes identifiquen que vincula a Ana con algo que, con la idea que ustedes tienen de derecho o de sistema jurídico. Tengan los micrófonos abiertos y el que quiera decir algo lo dice sin temor al ridículo ni nada, porque es un ejercicio solamente para que nos pongamos en tema. Desde la primera oración donde Canal dice besó a su Argentina. marido, ya hay una cuestión de un vínculo que está generado a través del derecho, que es el matrimonio. Perfecto.
Perfecto, esa es la idea. Su marido, ahí ya tenemos una institución que está regulada por normas jurídicas, que no son de derecho administrativo, pero son normas jurídicas. ¿Qué más? A ver, ¿en qué Dice el otra? profe Compra- Arrieta, cuando dice sí. pagó servicios, también está descargando impuestos, digamos. Exactamente. Ahí tiene no solo los servicios que pagó, cada servicio es un contrato que tiene con el servicio de que se trate, luz, gas, teléfono, celular, y además... El dentífrico también, El porque es algo que dentífrico. compró, De la- consumió, La se rige por las SUBE, leyes de claro. consumo. Exactamente. La relación con la obra social también. Que tiene una obra social también, sí. Exactamente. Y si Y tiene con el odontólogo. también con el odontólogo. Calentó el agua, está usando un servicio nacional. Exactamente. Lo descargó la SUBE, profesora, también. Transporte. Como es una ley. Exactamente. También, Todas, sí. Todo tiene que ver con compró la remera en el shopping. Compró la remera en el shopping. Eso es un contrato también entre partes. No, digamos. a ver, no todas las relaciones jurídicas que de alguna manera subyacen en este relato que tiene Ana son relaciones de derecho administrativo, pero acá todavía no estamos en el derecho administrativo. No, estamos en el derecho general. Estamos hablando del derecho en general. Esto es una pavada, obviamente, como ustedes verán, pero a mí me sirve para que ustedes vean cómo el derecho es algo que está absolutamente presente en nuestra vida, en nuestra cotidianeidad, sin que ni siquiera seamos conscientes de eso, ¿sí? Es como una especie de red que subyace. Entonces, así como esto le pasa a Ana en su vida cotidiana, con figuras que son del derecho de familia, que son del derecho comercial, que son, digamos, del derecho privado, derecho laboral, porque si tiene obras sociales, porque tiene un trabajo en relación de dependencia. En la administración pública también nos pasa eso, ¿sí? Por debajo de todas las actividades que nosotros realizamos en nuestros trabajos, o cuando nos vinculamos con la administración pública como ciudadanos, hay una estructura, una red de derecho, en ese caso administrativo, que no vemos, de la que no somos conscientes, pero que está. En general, en el caso de Ana, la percibe cuando tiene algún problema, ¿sí? Cuando se le corta el celular, se le corta la luz, etc. Y entonces ahí tiene que ingresar en otro aspecto de esa relación. Genera conflicto ahí, ¿no? Sí, genera conflicto, o quiero decir, mientras todo va bien, en general, mientras no hay conflicto, las leyes son menos, tienen una presencia menos visible. En general, todo se visibiliza más cuando surge algún problema, pero no quiere decir que no esté. Muy bien, entonces nosotros esta primer parte de la clase, por lo menos de la clase de hoy, la vamos a seguir de un autor que se llama Nino, ¿sí? Esto es que filosofía del derecho, si quieren llamarlo, ponerle un nombre. El contexto del derecho, el libro es Introducción al análisis del derecho, y yo les voy a subir el link en la página.
Nino dice que el derecho es como el aire porque está en todas partes. Vamos a tratar de ver cuál es la función del derecho en una sociedad, en nuestra sociedad, en cualquier sociedad, antigua o actual. El derecho cumple con ciertas funciones, ¿sí? Y contribuye a superar dificultades que están relacionadas con ciertas circunstancias básicas de la vida humana. Si esas dificultades no existieran, el derecho no existiría, pero en el marco de la convivencia de los hombres, esa convivencia requiere ciertos mecanismos de organización y el derecho va a ser una herramienta para que esos mecanismos de organización se expresen, se concreten. ¿Cuáles son las dificultades que el derecho va a las que va a contribuir a superar? Y bueno, una de las básicas es la escasez de recursos, ¿sí? La escasez de recursos es la fuente de muchas instituciones, de muchas maneras de organización de los hombres. La escasez de recursos más la ambición es origen de guerras y de toda una serie de normativas que regulan lo que es la guerra, que se conoce como el derecho de guerra. La escasez ha dado origen a todos los sistemas de créditos, a todos los sistemas de seguros que existen en los ordenamientos jurídicos. Otra de las circunstancias que el derecho contribuye o a la que aporta es a que los seres humanos se muestran vulnerables ante la agresión de otros seres humanos, a distintos tipos de agresiones. Bueno, el derecho genera mecanismos, sistemas, organizaciones que tienden a proteger esa vulnerabilidad. Así surgen los sistemas de seguridad, el derecho penal, los sistemas, las fuerzas de seguridad. En otro orden de cosas, la falta de empatía de los hombres por las necesidades de los otros, digamos, la falta de solidaridad, podríamos llamarla, genera situaciones como que deba regularse el salario para el trabajo, el régimen de alimentos para los hijos. Entonces, hay como una necesidad de que se genere algún tipo de organización que haga que la limitada racionalidad que tienen los hombres en la persecución de sus propios intereses tenga un límite. Y ese límite a esa falta de racionalidad, a esa ambición desmedida de los hombres, en relación con los intereses de los, en la vinculación entre los propios intereses y los intereses de los demás, hace que el derecho venga a cumplir un rol en esa organización de esos roles. Las problemáticas que surgen en la organización social entre los hombres llevan a los hombres a dos escenarios. Un escenario es el escenario del conflicto, ¿sí? Y el otro escenario es el escenario de la cooperación. Los mismos problemas, las mismas circunstancias, la escasez, la falta de empatía con los otros, la ambición, pueden llevar en algunos casos al conflicto y en otros casos a buscar la cooperación. ¿Por qué ¿por qué no siempre al conflicto? Y algunas veces al conflicto y otras veces a buscar la cooperación.
Bueno, porque muchas veces el hombre entendió que con la cooperación minimiza las consecuencias negativas que tiene el enfrentamiento y el entrar en conflicto con otros hombres. A veces, no siempre, el hombre entiende que la cooperación es un mecanismo para resolver las cuestiones sin llegar al escenario de conflicto. Entonces, podemos decir que básicamente las funciones del derecho son, por un lado, evitar o resolver los conflictos que se van planteando, y por otro lado, es proveer de ciertos medios o de ciertos mecanismos a la sociedad, a los hombres, para hacer posible la cooperación social, porque la cooperación también requiere de organización. ¿De qué forma el derecho satisface estas funciones? ¿Sí? Y acá vamos a detenernos en que existen dos elementos mediante los cuales el derecho consigue persuadir a los hombres de que adopten comportamientos no conflictivos y cooperativos. Esos dos mecanismos son la autoridad y la coacción. El derecho, con sus normas, va a establecer, va a generar y regular órganos o instituciones encargados de dos cuestiones básicamente. Por un lado, indicarle a los destinatarios, o sea, la sociedad, los hombres, cuáles son las conductas genéricamente deseables en esa sociedad, en ese sistema jurídico. Y por otro lado, resolver en los casos particulares los conflictos que se hayan generado, ¿sí? O sea, por un lado, te digo, estas son las conductas que para esta sociedad son deseables, y en caso de que esas conductas no se cumplan y se generen conflictos, el derecho va a generar los órganos, instituciones y normas para intentar resolver esos conflictos. Entonces, los órganos van a establecer, después vamos a ver qué órganos van a establecer reglas, ¿sí? Van a establecer reglas dirigidas, por un lado, a disuadir a los hombres de realizar ciertas conductas, lastimar a los otros. Y por el otro, promover determinadas expectativas a partir de la ejecución de ciertos actos. Promover determinadas expectativas a partir de la ejecución de ciertos actos. Si vos pagás los impuestos, el Estado te va a dar los servicios públicos eficientes que corresponden. Si vos firmás un contrato, vas a recibir la suma de dinero que ese contrato estipula. ¿Está? La autoridad de estas reglas generales no dependen de algo que podamos identificar como en la esencia del párrafo de la norma que está escrita, ¿está? Sino que la autoridad de esa regla va a estar dada por la legitimidad de los órganos que dictan esa regla, ¿está? Entonces, la regla va a ser legítima cuando nosotros, en el caso nuestro, sabemos que es una norma dictada por el Poder Legislativo. Por eso muchas veces, por ejemplo, se cuestiona cuando es un decreto de necesidad y urgencia. Dice, no, pero se excedió, no corresponde, estos temas no pueden ir por decreto de necesidad y urgencia. Bueno, ahí estamos acudiendo al órgano, a ver en qué órgano se originó esa regla para ver si esa regla tiene o no tiene legitimidad, o para decir no tiene toda la legitimidad que debería tener. Por ejemplo, si estamos cuestionando
un decreto de necesidad y urgencia que se los puse como un ejemplo. Pero que es un ejemplo que seguramente ustedes han visto, digamos, por solo escuchar la radio o leer los diarios durante cualquier gobierno, no durante un gobierno en particular. Entonces, ¿cuáles son las razones para la obediencia? No sé si ustedes se lo han preguntado, pero a mí en una época me resultaba muy raro que la gente cumpliera las leyes. No entendía, digamos, por qué la gente en general cumple las leyes. Entonces, eso se inscribe en este tema, que es ¿cuáles son las razones para la obediencia? ¿Por qué en una sociedad en general las normas se cumplen? Nosotros muchas veces nos autoflagelamos diciendo que los argentinos no cumplimos las leyes, y hablamos de otros países como súper desarrollados y prolijitos, y los elogiamos porque cumplen, la gente cumple la norma, no tira los papelitos. ¿No? ¿Por qué cumplimos las normas en general? Bueno, Nino, que les repito, es a quien seguimos en este tema, dice que hay dos tipos de razones para la obediencia de las normas, para la obediencia del derecho en una sociedad, para la obediencia de la ley. Estoy usando todo como sinónimo, después vamos a ir recortando qué es cada cosa. Y él identifica que las razones para la obediencia pueden ser de dos tipos. Hay razones de índole moral y hay razones de índole prudencial. ¿Quiénes tienen razones morales o cuándo hay razones morales? Hay razones morales cuando la gente obedece a las normas, respeta las normas, más que, me gusta más el término respetar que obedecer, como ese respeto aparece como una extensión de su propio sistema moral. O sea, forma parte de su moral respetar las normas. ¿Está? Para esas personas, las normas jurídicas gozan de la misma validez que las pautas morales que han adoptado para su vida. Esa validez deriva de ciertos principios que otorgan legitimidad a los órganos jurídicos de las cuales emanan esas normas y la gente las cumple. ¿Sí? Nino va a decir que es importante que haya un grupo de personas en las sociedades que respeten la ley en base a esta adhesión moral a respetar la ley, que es necesario para que la vida en sociedad sea posible y que se alcance cierta estabilidad. Pero bueno, que no es suficiente porque además nunca es el total de la sociedad la que respeta la ley por estas razones. Hay otro porcentaje en una sociedad que respeta la ley o acata las normas por lo que vamos a denominar razones prudenciales. ¿Qué son las razones prudenciales? Bueno, podemos decir que las razones prudenciales son razones basadas en el autointerés, ¿sí? En la evaluación de que me conviene respetar la norma. Me conviene por dos cuestiones. O porque puedo acceder a una recompensa para el caso de obediencia, o porque en el caso de desobediencia el sistema tiene previsto un castigo. ¿Sí? Entonces, recompensa o castigo compensan el interés
que me mueve cuando lo que tengo son razones prudenciales. Entonces, la obediencia o el respeto de la ley, de la norma, se basa en razones morales o en razones prudenciales. Y las razones prudenciales son las razones que surgen de una evaluación que cada sujeto hace, que tiene que ver con el autointerés percibido. Y ese autointerés tiene dos aspectos. O busco una recompensa por obedecer, o busco evitar el castigo para el caso de la desobediencia. Muchas veces escuchamos hablar del tema de los premios y castigos, ¿no? Bueno, eso tiene un poco que ver, tiene que ver con esto. En general, Nino dice que predomina la técnica de motivación a través del castigo. Yo creo que Nino tiene razón, pero me parece que dicho así queda un poco sobredimensionado, ¿no? Porque realmente yo creo que hay un sector importante de la sociedad que respeta las normas por razones morales o por razones prudenciales en el sentido del autointerés, por la búsqueda de recompensa, pero por una recompensa que no es de índole económico, de índole material, sino que tiene que ver con el tener una buena convivencia, ¿sí? O sea, me parece que muchas veces vemos que hay gente que maneja bien no solo para no chocar o para que no le pongan una multa, deja pasar, cede el paso. Digo, también hay cuestiones que tienen que ver con el autointerés en que no se generen conflictos, en que la convivencia fluya. Pero en las normas jurídicas, digamos, la motivación, y esto lo vemos, digamos, básica, y la manera más, el ejemplo más claro para todos nosotros es el derecho penal, ¿sí? El derecho penal claramente está en su totalidad basado en la motivación a través del castigo. La norma penal es una norma que describe una conducta no deseada por el sistema, a la cual, en caso de realizarse, le va a corresponder una sanción, un castigo, digamos. Entonces, en general, predomina la técnica de motivación a través del castigo. Esto es la coacción. Cuando hablamos de coacción, en el sentido en que estamos manejando el término en este contexto, estamos hablando de la posibilidad que tiene el Estado, ¿sí? De ejercer la fuerza. El Estado se dice que detenta el monopolio de la fuerza pública, ¿sí? El Estado es el único que puede ejercer la fuerza. Ejerce la fuerza a través de las fuerzas de seguridad, ¿sí? Y es, digamos, una característica de la organización del Estado moderno que, de alguna manera, digamos, los ciudadanos aceptamos que el único que está en condiciones de ejercer la fuerza es el Estado, y por eso se dice que tiene el monopolio. La violencia privada no está permitida ni regulada, salvo
en algunas situaciones penales, como el derecho a la legítima defensa. Entonces, el Estado detenta el monopolio de la fuerza y la emplea para las siguientes cuestiones. En un primer aspecto, para persuadir a la gente de actuar de modo de satisfacer fines y objetivos establecidos por los órganos competentes, ¿sí? Y por el otro, para poner esa fuerza a disposición de los particulares para que hagan valer los esquemas de cooperación en que hayan entrado voluntariamente. A ver si podemos comentar un poquito esto para que quede más claro. En el primer párrafo, el Estado utiliza el monopolio de la fuerza que tiene para persuadirnos a los ciudadanos de que actuemos del modo de satisfacer los intereses, los fines establecidos por las normas que dictan los órganos competentes. En el segundo caso, el Estado va a poner esa fuerza a disposición de los particulares. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Para que hagan valer temas de cooperación en que hayan entrado voluntariamente. El ejemplo que está entre paréntesis es el juicio de desalojo. ¿Cuál sería el esquema de cooperación en que entramos voluntariamente? Bueno, firmar un contrato de locación es un esquema de cooperación en el que entran el propietario y el locatario. Cuando ese esquema de cooperación se rompe por supongamos el incumplimiento, es un ejemplo horrible el de la locación, pero podría ser con cualquier otro tipo de contrato. Cuando el deudor incumple, el acreedor tiene la posibilidad de acceder a la vía judicial, ¿sí?, para que un juez haga que ese esquema de cooperación se restablezca. Entonces, por eso dice que es una manera de poner la fuerza a disposición del particular para que haga valer los esquemas de cooperación en los que haya entrado. Entonces, como síntesis, las razones prudenciales surgen de la necesidad de los ciudadanos de evitar la coacción del Estado y, en otros casos, para contar con el respaldo de la coacción del Estado para ser aplicado en casos de conflictos. Muy bien, entonces el derecho vigente tiene que ser tomado en cuenta, ya sea en virtud de razones morales o de razones prudenciales, ¿sí? Y hasta acá el tema de las razones para la obediencia del derecho. Habiendo visto un poquito esto de la omnipresencia del derecho y de las razones para la obediencia del derecho, vamos a tratar de avanzar un poco en pensar qué es el derecho. Porque es un término que utilizamos muy frecuentemente porque forma parte del lenguaje coloquial, pero sin embargo es un término que tiene digamos, connotaciones de otra índole en el plano, digamos, de lo que es la ciencia del derecho, o en el plano académico, para llamarlo de alguna manera.
Y existen muchas dificultades para acceder a una definición del término derecho. Es más, a nivel filosófico, ocupaba buena parte de una materia que se llamaba Introducción al Derecho, cuando yo empecé la facultad, esta definición, porque había muchas cuestiones que se mezclaban en ese momento para permitir definirla, lo que eran las discusiones entre el positivismo y el iusnaturalismo, a las que no vamos a entrar en este curso. Pero sí vamos a ver un poco, porque además, digamos, me parece interesante que ustedes tengan, digamos, que vayan intentando acceder a un vocabulario que a veces les va a resultar un poco más complejo, que vayan tratando de incorporar algunas palabras nuevas, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay dificultades en la definición del término derecho? Estas dificultades en parte tienen relación con la concepción sobre la relación entre el lenguaje y la realidad. En esa relación entre el lenguaje y la realidad, para una corriente que es el esencialismo, el concepto refleja presuntamente la esencia de las cosas. Y las palabras solamente son un vehículo que captan ese concepto y lo exponen. Hay como una conexión necesaria que los hombres solamente reconocemos y describimos al ponerle el nombre a algo. Y por otro lado, hay otra concepción que dice no, que es el convencionalismo, y supone que simplemente es un sistema simbólico en el cual quien nombra, no tiene que hacer ningún trabajo en particular sobre el concepto, es una arbitrariedad, los símbolos que se utilicen para darle el nombre a una cosa. Vamos a ver en el lenguaje ordinario, ¿no? Qué es lo que pasa con el término derecho para tratar de llegar a una definición. El término derecho tiene varias dificultades en el uso común, en el uso que le damos asiduamente. Un término, uno de los problemas que tiene es que es una palabra ambigua. ¿Qué quiere decir ambiguo? ¿Sí? Que no es claro, no está absolutamente definido, ¿no? Y lo que Nino plantea es que tiene la peor de las ambigüedades, que consiste en tener varios significados relacionados entre sí. ¿Y por qué la palabra derecho tiene varios significados relacionados entre sí? Porque por un lado, derecho a veces se refiere al derecho objetivo, ¿sí? ¿Qué es el derecho objetivo? La norma, las leyes, las reglas, la ley. Otras veces se refiere a derecho subjetivo, el derecho que yo tengo derecho a, tengo muchos derechos, pero cualquiera de nosotros tiene derecho a una vivienda, derecho al trabajo, derecho a cobrar su salario a fin de mes. Bueno, eso es el derecho subjetivo, ¿sí? Y por otro lado, muchas veces cuando hablamos del derecho, hablamos de la ciencia del derecho, ¿sí? Ahora acá nosotros estamos viendo derecho administrativo, en el sentido de este último, ciencia del derecho. Entonces, la palabra derecho puede hacer referencia
al objeto de estudio de una materia como al estudio de ese objeto. Otro de los problemas que tiene la palabra derecho es la vaguedad, ¿sí? Y en este sentido es vaga porque no es posible enunciar propiedades que podamos mantenerlas en todos los casos en que usamos la palabra derecho, ¿sí? Y como lo que viene es medio complicadito, medio enroscadito, vamos a dejar acá este primer encuentro, si les parece. Ok. ¿Están ahí, no? Sí. Sí, sí. Bueno, Sí, perfecto. el material, o sea, esta presentación con unas cuantas clases más está subido en la plataforma. Está el programa. Les voy a subir los links de lo que está disponible en internet. Vayan, ¿sí? Bajándose la ley y el reglamento y la Constitución Nacional, todo eso lo pueden bajar de internet. Háganlo, así van practicando el uso de esas herramientas y se familiarizan. Y está el foro abierto para cualquier cuestión que quieran plantear. ¿Estamos? Perfecto. Ok. Profe, Bueno. una consulta. Profesora. Sí, de a uno, Delen. ¿Cuál era la ley del procedimiento administrativo, el número de ley? 19.549. 19.549. Mi consulta, profe, era, antes de que se me vaya la idea, por la última parte de la definición de derecho, donde decía que era vaga, Sí. ¿tiene que ver con el cambio histórico, con el proceso histórico del derecho? Que a medida que pasa el tiempo y depende de las sociedades y los cambios históricos, va variando todo Eso, lo que tiene que ver con el derecho, porque varían las normas, etcétera. Bueno, no en este caso, lo vamos a ver en la próxima clase. La vaguedad se refiere a que nosotros vamos a hablar de algunas características que se le atribuyen al derecho y que vamos a ir viendo que hay sectores del derecho donde eso está o sectores del derecho donde esa propiedad no se da. Por ejemplo, la coacción. En el derecho penal, o sea, decimos que el derecho es coactivo. Bueno, pero no me vas a decir, ay, pero el derecho de familia no pone sanciones, describe lo que es el matrimonio, lo que es no sé, hay muchas partes del derecho que no establece sanciones. Lo que vos decís lo vamos a ver también la clase que viene en la evolución histórica del derecho administrativo. Sí es cierto lo que decís, que el derecho es un fenómeno digamos, que es variable, varía en las épocas y varía en los territorios, ¿sí? Por eso los abogados, digamos, no nos podemos ir a ejercer a otro país como un médico que da reválida. Para revalidar un título de abogado, uno debería conocer el sistema jurídico completo de otro país. Pero es cierto que el derecho es un fenómeno que varía en el tiempo, obviamente, evoluciona y varía de territorio a territorio. Sí. Gracias, profe. ¿Alguien más? Bueno, iremos usando con mayor eficacia el sistema de la universidad, ¿sí? Por ahora es lo que fui viendo que pude utilizar. Iremos viendo
para cargar actividades y otro tipo de cosas que hagan un poco más, más entretenida la cursada. Nada, les dejo un cariño y cualquier cosa Gracias. estamos En contacto. en contacto. Iba a decir online, pero... Buena semana. Solo Sí. una duda Muchas para la gracias. clase que viene. ¿Ingresamos a las 18 o a las 19? Porque dijimos que lo consensuábamos, pero no. Hablamos. Les diría que los que puedan a las 19 voten en el foro. Ok. Perfecto. No, ¿hay alguien más que la persona que se comunicó conmigo por lo de las 19? Porque si ella, Hay por el hecho que recién salgo de trabajar a las 18. o sea que son dos personas. Pues Bueno, tengo que correr al resto de todo el grupo por una hora, Si el- por nosotros. si- no sé quién será. Ah, si el resto no tiene problema, yo lo paso a las 19. Por mí, Ok. perfecto, profe. Bueno, Está bárbaro a las 19. listo. Entonces a las 19 el link está generado para que sea el mismo link. Disculpe, yo estoy al revés. La verdad que a mí que se me corra el horario también me perjudica porque después me tengo que ir a trabajar. Y a mí también. No sé, estamos medios complicados. Chan, Yo también chan. Bueno, prefiero que sea a las Que 18. que perdonen la llegada tarde a los que no podemos a las 18 y después nos actualizamos con el video que se graba la clase vamos, y ahí estamos. a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos 18:30 en el medio. Yo no tengo problema, ¿está? 18:30 cierra para todos o no? Como un No hay promedio. problema. Sí, 18:30 está bien. No hay Yo me problema. adapto a lo que necesiten todos, no hay Bien. problema. Bueno, Y es algo en esa, por ejemplo, yo en esa media hora tendría que pegar rápido una conexión a internet, que lo puedo llegar a hacer. bueno, a ver, los que siguen teniendo problema 18:30, hablamos por privado, ¿sí? Me mandan un mensajito o armo un foro y combino con ustedes un mecanismo. ¿Está? Perfecto. Bueno, les mando un saludo y Listo. nos vemos el miércoles. Ok, gracias. Buenas noches. Hasta el miércoles. Hasta luego. Buenas tardes. Chao.